Bueno, yo creo que vamos a empezar. Soy Inmaculada Gómez Pastor, la directora de este Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral, perteneciente al IMSERSO, y hoy es un día muy feliz. Permitidme que me ponga yo la primera, pero para mí y para las más de 6.000 personas que han pasado en tratamiento por este centro y para los profesionales que trabajan en él y para toda la población en general. Yo felicitaría, os digo, a toda la población en general, porque estamos celebrando los 20 años de este centro. Y vamos a tener un año completo de celebración, como solemos hacer las cosas, aquí con gran impacto. Y una de las actividades más importantes son, bajo el lema 20 actividades, 20 avances, vamos a tener la oportunidad de hacer presentaciones dentro de las líneas estratégicas que tiene marcada la Subdirección General de Gestión del IMSERSO. Y como no podía ser de otra manera, hoy empezamos con la experiencia de 3 personas usuarias que han recibido tratamiento en este centro. Este centro no existiría si no hubiese personas con daño cerebral adquirido. Estamos todos y todas alrededor del tratamiento de estas personas para mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, no podíamos empezar de otra manera que con la experiencia de 3 personas que han pasado por aquí. Y por 2 razones. La primera, porque damos una atención centrada en la persona. Y la segunda, porque se puede volver a la vida después de un daño cerebral adquirido. Y se puede volver a la vida, como dice la línea estratégica de la subdirección, desinstitucionalizando. Lo que queremos es que las personas sean lo más parecido posible al minuto antes de tener la lesión. Y esto se puede conseguir. Y no es que lo digamos los profesionales, que aportamos lo que podemos. Os lo van a contar 3 personas que lo han vivido, valga la redundancia, en primera persona. Tenemos por orden de antigüedad a Raquel Miguel Áñez Enjuto, que nos hablará en primer lugar, y vamos a tener una experiencia de hace ya bastantes años, casi del principio del centro, del 2004. Y luego tenemos 2 casos más recientes, José Manuel Martínez Parra y Javier González Patiño, que han recibido tratamiento más el programa de promoción de autonomía personal hace menos tiempo. Yo no quiero enrollarme más. Sí que quedaros, esto se va a quedar grabado, vamos a tener opción de poderlo ver cuando queramos y no me gusta mucho la palabra porque ya sabéis que este centro es sociosanitario, primero social. Y yo hablo de 20 píldoras y lo de píldora me suena un poquito a sanidad, pero bueno, tampoco vamos a desdeñarlo. Así que 20 píldoras informativas en las que vamos a ver desde diferentes prismas pues qué ha pasado en estos últimos 20 años del CEADAC. Y como hemos puesto en el panel participativo al que os invito para que firméis o pongáis lo que queráis, 20 años no es nada, dice el tango, pero 20 años es una vida y desde el CEADAC pensamos que merece la pena celebrarla. Y en eso estamos. Así que yo ya me callo. Muchísimas gracias a las personas que estáis al otro lado de la cámara y a las que estáis aquí en este salón de actos. Ya sabéis que es entrada libre, no es formación, es información, pero es muy importante para poder avanzar en mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Sin más, paso la palabra a Raquel. Mira, ni te muevas, sino en la misma. Verás, corre la silla y así es más fácil. Buenos días. A mí todo me pasó en el 2004. Fue un día normal. Estuve con mis amigos y cuando volví a casa, me atropelló un coche de policía que iba a 120 por hora. Me fracturé varias partes del cuerpo y tuve daño cerebral. Y luego me llevaron al Niño Jesús y luego estuve un año y medio más o menos. Al final claro, yo entré aquí en silla de ruedas, casi no podía ni pensar y con todas las terapias del equipo multidisciplinar, que es fabuloso. Y con todas las terapias poco a poco pude llevar una vida lo más
normal posible. Al final, los últimos meses, iba al colegio porque estaba estudiando cuarto de la ESO, y iba al colegio por la mañana y venía aquí por la tarde, que estaba con mi terapeuta ocupacional Cristina, y íbamos y hacíamos una vida lo más normal a una chica de mi edad. Montábamos en metro para volver a seguir llevando la vida de 15 años, 16. Y nada, estudié en el bachillerato, terminé, luego la carrera, soy terapeuta ocupacional ahora. Estoy trabajando en un centro de día con ancianos y después de todo lo que me ha pasado, creo que la autonomía, la calidad de vida son cosas importantísimas para todas las personas. Y nada, que doy las gracias a todo el mundo, a todos los que me han apoyado. El apoyo de la familia ha sido muy importante. Todos los trabajadores de aquí. Yo que he sido llevando una vida lo más normal posible, quedaba con mis amigos y ya está. Gracias. Buenos días. Bueno, yo soy José Manuel Martínez Parra. Eh, Mi caso es un poco más nuevo y diferente al del resto de la gente. Yo aquí me encuentro con mucha gente, me he encontrado con mucha gente bueno, pues que ha tenido un ictus, un derrame o distintas enfermedades o accidentes. Y mi caso empieza con un tema, o sea, mi daño cerebral viene y mi caso en sí empieza con un tema por el tema del COVID. Yo fui de los primeros que se contagió por COVID-19 en este país, bueno, de los primeros. Estuve en la primera ola al principio del todo. Todo esto empezó para mí un 19 de marzo del 2020. En el cual, bueno, pues yo ya venía unos días sintiendo tos muy fuerte, fiebre, y bueno, pues todo eso, después de ir al médico de cabecera y de estar siguiendo el tratamiento básico de pastillas típico para una gripe, un constipado fuerte, pues ya ven que va empeorando y me mandan directamente a las urgencias del hospital, en este caso en el Hospital de La Paz. Allí, bueno, pues fui a urgencias el día 23, porque así me lo dijeron desde mi médico de cabecera. Eh, Allí, bueno, pues en las urgencias me encontré un panorama bastante desolador. Aquella época eran los principios, no había ningún tipo de medio, no solamente para los que estábamos enfermos, sino también para el propio personal profesional. No tenían mascarillas, no tenían trajes, EPIs, todo este tipo de material que les hace falta para no contagiarse y podernos atender de una forma segura. Había un desconocimiento absoluto de la enfermedad y bueno, yo el panorama que me encontré en aquel momento me recordaba, era bastante dantesco y bueno, pues ahí estuve los primeros días. Estuve esperando en urgencias hasta que me pusieron, pasar a una habitación. Tengo que decir que estaba todo masificado, era impresionante, había mucha gente. Y bueno, allí pasé un poco mis primeros días con esta enfermedad de la forma más dura. Tuve neumonía bilateral, en principio mucha tos, mucha fiebre y bueno, pues la verdad es que tuve mucha suerte porque según me comentaron, teniendo una neumonía bilateral del 100% en un pulmón y del 80% en el otro, conseguí recuperarme muy bien y muy rápido de esa neumonía. Me dieron un tratamiento que luego con el tiempo me enteré que no era igual el que me daban a mí, al que daban a otras personas en otros hospitales. Y bueno, conseguí en una semana poder salir
del hospital, que en aquel momento para mí era como superar un momento muy difícil por el estado en el que se encontraban los hospitales. En ese momento solo quieres salir, te imaginas que eso va a ser como una gripe, un constipado, pero bueno, pues lo peor para mí no estuvo en el hospital, estuvo el siguiente fin de semana en el cual bueno, mi situación con la enfermedad empeoró bastante y bueno, pues tuve un momento en el que si no es por mi mujer, sinceramente no hubiera salido, porque ella fue la que me mantuvo durante un fin de semana y pasé lo peor en mi casa. No quería ir al hospital otra vez por todo lo que había vivido y la situación en los hospitales era tan dura que los médicos en ese momento por teléfono me recomendaban que si no estaba tan mal que no volviera, mientras que pudiera ser. Y claro, con lo que había vivido allí, ninguna gana de sentirme así. Perdonadme, me quito la mascarilla, si nos importa. Eh, bueno, pasada esa semana y esos primeros días, pues bueno, estuve en mi habitación, en la cama, y bueno, casi todos los días recibía las llamadas de los médicos para interesarse por mi estado, para ver si empeoraba, mejoraba, para ver si era necesario volver al hospital, para irme indicando un tratamiento, pero bueno, eh, todo se fue complicando porque tuve unas diarreas muy fuertes, todo lo achacaban a la propia enfermedad y bueno, al final, al cabo de un mes, mi médico de cabecera lo que hizo fue, de alguna manera, hacerme unas pruebas y una analítica buscando cualquier tipo de virus o alguna cosa más y descubrieron que tenía un Clostridium difficile en el estómago, una bacteria. Y bueno, también me trataron por eso. Y bueno, la verdad es que ya venía muy flojo del hospital, de ir pasando un mes la enfermedad. Y bueno, pues esta bacteria ya me dejó cao y totalmente, bueno, muy flojo. Perdí 15 kilos y en mi caso casi todos fueron en las piernas. Yo tenía unas piernas súper potentes, muy fuertes, grandes. Había hecho deporte cuando era joven, pero curiosamente durante 20 años, veintitantos años, se me mantuvieron. Y bueno, todo iba mi- a mi tripa, a mi cintura. De ahí no perdí nada. Y yo decía, joder, qué pena. Podía haber perdido de la cintura y no fue así, fue de las piernas. Y bueno, pues así estuve 2 meses en los que ya por fin di negativo. Estuve en cama, durante 2 meses en mi cama, pasé todo. Y yo decía, ya está pasado esto, estaba flojo, pero yo decía, ahora ya a mejorar, a tirar para adelante y en poco tiempo trabajando. Amaba mi trabajo y bueno, pues esa era mi idea. Pero claro, empieza el día a día y al principio, a los 2 meses, lo primero que quería era no solamente salir de mi habitación, sino salir de mi casa a pasear, a respirar aire. Y el primer día aguanté un pequeño paseo, pero el segundo ya se me rompió un gemelo, mis piernas no podían nada y bueno, hasta el punto de que el tercer día ya no podía salir a pasear y casi ni levantarme de la cama otra vez porque no podía. Ahí ya, pues bueno, empecé a tener seguimiento médico en La Paz, sobre todo en el Carlos III, que en aquella época tuvo una importancia en el seguimiento de personas con mi enfermedad. Y bueno, cada vez que iba salían más cosas, desde una dermatitis, problemas con estómago. Bueno, yo desde el principio también notaba que seguir una conversación por teléfono, porque todo el mundo te llamaba, te preguntaba, quería hablar contigo, era muy difícil para mí. Me costaba mucho centrarme en leer algo. Yo la verdad es que no leo mucho libro, es una pena, pero sí que me gusta leer mucha noticia y estar siempre informado y aprender cosas, leyendo en un ordenador, donde sea. Y yo veía que no me podía concentrar, que no podía seguir, pero no le daba importancia, o sea, era todo lo achacaba a eso. Y bueno, ya empecé la rehabilitación de forma privada en junio del 2020, en una clínica, todo lo enfocaba al tema físico,
porque no podía andar. Ahí ya me dijeron que muleta sí o sí en aquel momento. Y ya también a finales de junio del 2020 empecé a hacer mi rehabilitación en el Hospital de La Paz, perdón, en el Carlos III. Y bueno, pues ahí los principios eran muy esperanzadores. Bueno, de esto me iba a recuperar 100%, tardaría un mes, 2 meses en soltar las muletas, como mucho. Bueno, la esperanza era grandísima, pero claro, iban pasando los meses y a nivel físico en las piernas no tenía respuesta, no iba mejorando para nada. A nivel cognitivo seguía teniendo esos problemas. Cuando yo me juntaba en una simple charla después de una comida con 4 o 5 amigos, me costaba muchísimo seguir pues esas charlas que teníamos siempre, hablando de cualquier cosa, política, fútbol, comida. Eh, y yo veía que me quedaba siempre rezagado, que cuando quería decir algo, pues siempre intentas dejar hablar a todo el mundo, pero que si esperaba hablar, pues se me olvidaba, no era capaz de decirles lo que quería decir. Bueno, pues lo típico que todos decimos, bueno, pues, me estoy haciendo viejo, ya no me acuerdo de las cosas, se me olvidan, pero esto era de una forma exagerada. Y nada, pues todo, iban pasando los meses, ya en la Carlos III, de alguna manera me derivaron hacia el Hospital de La Paz, ahí me recogieron para seguir haciendo rehabilitación física. Y bueno, ya allí en La Paz empezaron a darme, pues como yo digo, un poquito más de caña con los ejercicios y eso para intentar recuperarme más. Ya estábamos en noviembre, diciembre, enero, febrero del 2021. Pero bueno, mejoraba, mis piernas iban teniendo un poquito más de forma, iba recuperando algunos músculos a nivel, o sea, los veía, que todo eso había desaparecido en mis piernas. Pero seguía teniendo problemas al andar, me fallaban las piernas, no sabíamos por qué, me hacían 1000 pruebas, todas daban que estaba bien, que no había nada, ni electromiogramas, bueno, muchas pruebas me hacían y todo salía perfecto. Y yo estaba bien, pero yo no podía andar, no me mantenía en pie andando por la calle, cualquier desnivel, me hacía tropezarme, caerme. No podía soltar ni siquiera una muleta porque me caía literalmente al suelo. Seguía rehabilitándome en la privada, en la pública. Y ya empecé a tener problemas cuando me hacían de realizar esfuerzos muy grandes, pues me entraban unos temblores muy fuertes en las piernas, incluso llegaba un poco a perder no la conciencia, pero sí me costaba mucho poder hablar y sobre todo cuando podía volver a hablar, tartamudeaba muchísimo. Esos esfuerzos me hacían tener eso y lo estaba descubriendo en enero, febrero del 2021. O sea, casi había pasado un año y seguían, no sé si saliendo cosas, pero yo iba descubriendo cosas y bueno, yo y la gente que trataba conmigo. Y bueno, ahí en marzo ya del 2021, uno de los neurólogos que me trataban, que me han tratado muchísimo, no me sé el nombre de ninguno, me da mucha pena, porque todos, aunque no hayan podido conseguir nada por mí, todos me han ayudado. Pero uno de ellos, al ver en unas pruebas cognitivas que me hicieron, que me fallaba la memoria demasiado, más de lo normal y eso, pues fue el que decidió, en consenso con otros neurólogos que estaban con él un día, en que, bueno, que algo me estaba pasando a nivel cognitivo y que podía ser lo que estaba influyendo a nivel también físico. Y de alguna manera lo que hizo fue, pues, hablarme del CEADAC, ¿vale? En el CEADAC, sinceramente, yo no sabía lo que era. A mí me lo ponían por las nubes, a nivel profesional sobre todo, porque yo a nivel particular había leído en internet referencias de ellos y bueno, también los ponían muy bien, pero a nivel profesional era lo que más me llamaba que todos lo trataban como una referencia donde a nivel de calle, entenderme la frase, si no se arreglaba ahí tu problema, poco podían hacer el resto, no solamente aquí en Madrid, sino en España. Y bueno, claro, para mí fue una luz decir, joa, voy a ir a un sitio que es una referencia, donde todo el mundo eh, o la mayoría de la gente sale muchísimo mejor de lo que entran. Pero claro, todo eso eran
lo que me contaban, lo que veía. Yo tenía también no mis reticencias, sino mis dudas, porque claro, al final yo soy una persona que valoro mucho mis experiencias y todo lo que yo veo y lo que yo realizo o recibo. Pero bueno, tenía muchas ganas de venir y ver qué pasaba. Primero había que pasar unas pruebas, no todo el mundo entra, tienen muy pocas plazas para todos los enfermos que ellos pueden tratar o podrían tratar. Es una pena que no haya más sitios como este en nuestro país, porque después de haber estado aquí me he dado cuenta que es mucho mejor de lo que me contaban. Sobre todo los profesionales que eran los que más hincapié me hacían en ello. Y bueno, pues estuve aquí, estuve con Zuberoa y con Carlos, que fueron los que me hicieron unas pruebas a nivel cognitivo y a nivel físico. Y bueno, decidieron que era apto para entrar y bueno, pues tengo muchísimo que agradecerles porque sin su validación no hubiera pasado por aquí y no hubiera mejorado lo que he mejorado, ¿eh? Tengo que deciros que yo aquí podía recibir dos tratamientos, uno a nivel cognitivo y otro a nivel físico. Pues voy a empezar por el que menos tratamiento he recibido, que ha sido por el físico, porque Carlos, que ha sido mi médico de referencia en ese sentido, pues desde un principio me dijo que, bueno, que no tenía suficiente información para hacer más de lo que ya estaban haciendo en rehabilitación conmigo en La Paz, en el Carlos III, pero sí que durante todo este tiempo me ha estado realizando muchísimas pruebas, estudios, eh, ha estado buscándose la vida para ver de qué manera podía él encontrar algo que me pudiera ayudar, que me pudiera mejorar mi calidad de vida, mi estado físico. Nunca se ha rendido y bueno, él, aparte de ponerme en contacto con el Hospital Parapléjicos de Toledo, donde estoy teniendo también un seguimiento, estoy siguiendo un tratamiento que por ahora, bueno, pues no estoy teniendo resultados positivos, pero bueno, yo no pierdo la esperanza, como ellos tampoco. Él fue el que me puso en contacto con esta gente. Él ha sido el que me ha seguido viendo mi evolución, viendo cómo iba todo. Hemos visto también que he mejorado a nivel físico por el tratamiento, digamos, puramente cognitivo, eh, porque parece que el cerebro, haciendo ese tratamiento, también se reactiva en zonas que afectan a la parte física. Algo he mejorado también. Pero bueno, eso es lo que os quería comentar a nivel, digamos, físico. A nivel, como yo digo, cognitivo, no tenerme en cuenta las palabras porque yo no soy médico y bueno, pese a que escuchas muchas palabras a nivel profesional y eso, pero no me quedo con todas y a lo mejor lo puedo explicar un poco mal, pero a nivel cognitivo, como yo lo llamo, a nivel intelectual, ahí sí que recibí un tratamiento más grande. Bueno, pues desde septiembre del 2021, mediados, yo ingresé aquí y con distintos, o sea, digamos que mi médico de referencia, mi neuropsicóloga, que era Zuberoa, fue un poco la que me puso un tratamiento con los medios que ellos tienen dentro de, de este centro. Y bueno, de alguna manera me puso un terapeuta ocupacional que era el que dirigía todas mis cosas, que era Emilio, no me acuerdo tu apellido, Emilio, Emilio Ramos. Y bueno, la verdad es que a partir de ahí, no digo que sea fácil, porque cuando entras aquí con una serie de problemas, pues es duro afrontar. Yo además me daba cuenta que cuanto más tiempo pasaba, cognitivamente me iba dando más cuenta de ciertas limitaciones que ellos me decían y que yo no veía. Y esas limitaciones no solamente eran a nivel de concentración, a nivel de memoria. Se me había olvidado hasta hacer una raíz cuadrada, dividir me costaba muchísimo. O sea, todo eso lo he ido haciendo aquí con distintos terapeutas también. Está, no me acuerdo cómo te llamas, Cristina. Cristina, ¿sabes?
También he dado informática al nivel que yo podía darlo. He recordado cosas que para mí eran muy fáciles porque al trabajo que yo me dedicaba, trabajaba con programas informáticos de diseño y arquitectura y que era incapaz de utilizarlos y mediante todo el trabajo cognitivo a nivel de matemáticas, de lenguaje, memoria, pues iban pasando los meses y ahí ya sí que veía mejora, veía como más agilidad mental, veía que mi memoria cada vez estaba mejor y además, entre todo esto, también veía pues que ciertos reflejos en la pierna izquierda, sobre todo, que era la que más me fallaba, pues lo iba recuperando, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿qué os puedo contar de este centro? Aparte de que todos son unos auténticos profesionales, pero no solamente los médicos que te tratan la enfermedad, empezando por la gente que está en la puerta en recepción, siempre te pone una sonrisa, te anima para que tú estés ese día lo más animado posible, para que puedas afrontar toda esa recuperación y rehabilitación, que no es fácil, es duro, pero que es lo que hay que hacer para poder mejorar, ¿sabes? Pues bueno, pues todos son unos auténticos profesionales. Podría hablar de mucha gente, de Verónica, de Begoña, de Lola, de Cristina. Eh, He tenido tratamiento psicológico también y psiquiátrico porque una de las afectaciones que he tenido también ha sido a nivel psicológico y psiquiátrico. Eh, bueno, tengo unos prontos un poco fuertes y bueno, eso ya lo vamos controlando poco a poco. He recibido aquí también ese tratamiento. O sea, en resumen, lo que me he encontrado aquí ha sido un equipo de profesionales que trabajaban, digamos, la parte física y la parte, digamos, neuropsicológica, cognitiva, que estaban trabajando en equipo, que entre ellos se comunicaban todas las semanas, veían mi evolución, veían entre todos qué podían hacer para mejorar más la evolución en mi recuperación, en mi rehabilitación. O sea, ese trabajo en conjunto, en equipo de distintos profesionales, lo que han conseguido ha sido darme un tratamiento mucho más personalizado y yo no solamente creo, estoy seguro de que mucho más efectivo y positivo para mi rehabilitación cognitiva e incluso física. Eh, Llega al final de mi rehabilitación aquí en marzo. Ya de alguna manera el resto tengo que hacerlo yo. Como todos los que estamos aquí, llega ya un punto en el que ya la mejoría es personal, pero ellos no se olvidan de ti. Ellos están en contacto con un montón de asociaciones, bueno, con asociaciones que siguen trabajando y haciendo cosas que siguen mejorándonos. Bueno, me quiero acordar de dos. Una es la Fundación, a ver que me lo tengo por aquí apuntado, que si no se me olvidaba. La Fundación Segunda Parte, en la cual estoy asistiendo a natación, pero no es una natación cualquiera, aparte de que me hacen un seguimiento. Lo hacen desde un punto también cognitivo, no solamente nado y me ayudan a mejorar físicamente, sino que también me hacen de hacer ejercicios cuando voy nadando con colores, con movimientos repetidos de una series distintas. Y eso también ayuda a seguir recuperándome cognitivamente. Intento o voy a intentar empezar a hacer una posición, porque creo que a nivel profesional no me da ni el cuerpo ni la cabeza para hacer lo que hacía antes. Entonces ahora, en vez de buscar mi mejor o mi, mi- mi profesión y que yo amo, que es la decoración, el interiorismo, con todo el dolor de mi corazón lo dejo a un lado y lo que voy a intentar es formarme para intentar conseguir una plaza a nivel de la administración, ser un funcionario, tener un trabajo que me dé más seguridad. eh, pero ahora mismo lo que busco es vivir mi vida, aprovechar todas las herramientas que me han dado en el CIADAC, utilizándolas en el día a día, que las utilizo. Estoy buscando
rehabilitarme físicamente, aunque me han dicho los médicos en otros hospitales que no tiene curación, porque mi enfermedad, el COVID, es totalmente desconocido y a día de hoy no existe solución, aunque están investigando y preocupándose por solucionarlo, pero que a día de hoy no me pueden dar más solución. Yo sigo RQR porque he descubierto aquí con mucha gente que está con nosotros, con los profesionales que cuando te dicen que no, lo que tienes que seguir haciendo es luchar y seguir trabajando en ti, porque no solamente es una cuestión de mantenerte, y aquí hay muchísimos casos donde les han dicho que no iban a andar, no iban a poder hacer muchas cosas, y aquí ha sido como el empiece de descubrir, yo en primera persona me pongo, cómo puedes hacer mucho más de lo que te dicen y puedes recuperar mucho más de lo que te dicen. Y yo estoy seguro que sin todo el tratamiento que hubieras tenido aquí, sin todos los profesionales que me han tratado, no me lo hubiera creído, no hubiera tenido esas herramientas, esas pautas, esos conocimientos que me han dado para seguir intentando rehabilitarme y bueno, pues un poco es lo que os puedo contar sobre mi experiencia particular. Eh, Solo quiero agradecer a toda la gente, a todos los profesionales otra vez más y decir que si alguien que pueda hacerlo tiene que potenciar no solamente este centro, sino centros como este, que son una referencia para el daño cerebral en toda España y yo no conozco cómo están las cosas en el extranjero, pero yo te diría que hasta incluso en parte del extranjero, o sea, son una referencia. Yo he visto por aquí médicos que vienen a hacer prácticas y cuando vienen a hacer prácticas aquí médicos de fuera de España es por algo, es porque aquí van a aprender más que en otro sitio. Y porque todo el mundo los conoce por ahí fuera también. Y bueno, es lo que necesitamos, apoyarlos, darles más medios eh, y crear más centros como este porque son muy necesarios. Ayer me decían, uno de los mayores problemas con los que se encuentran en este centro son gente con ictus y Ángel y yo que participamos en uno de las terapias que hacemos aun después de haber terminado yo, nos decían que en España de cada 6 personas, eh, una va a sufrir a lo largo de su vida un ictus. Creo que es un dato tan potente solamente con los ictus que solamente por eso hay que invertir en esto, porque nos hace falta y porque hay mucha gente que se queda fuera de este centro porque no tienen más medios ni más posibilidades de poder atenderlos. Y bueno, eso es un poco todo. Daros las gracias a todos y bueno, a los que estáis online de verdad apoyar a este centro de la manera que podáis, darle repercusión, enviárselo a mucha gente, comentárselo a todo el mundo, porque lo necesitamos de verdad. Y creo que mis compañeros son también, sus experiencias les dicen que si no hubiera sido por este centro, no sabemos lo que hubiera pasado, pero estoy seguro que la recuperación no hubiera sido como esta, si es que hubiera sido una recuperación como la que hemos tenido. Nada más. Muchas gracias. Y bueno, cedo la palabra a mi compañero. Copio lo de la mascarilla. Vamos a ver. Ahí. Bueno, ¿y ahora qué hago yo? Es decir, claro, soy el último, ya habéis hablado de todo. Ah, ya entiendo el juego, Inmaculada. Se trata de que yo sea un ejemplo viviente del trabajo que hace el CEADAC en nuestros procesos de rehabilitación. Y ahora tengo que improvisar. Es esto, ¿no? Joder. Bueno, pues venga, vamos allá. Eh, por lo que veo, soy el más joven de edad de daño, perdón, ¿no? Está muy bien, me sube esto muchísimo la autoestima y por tanto mi experiencia es muy próxima, es decir, mi fecha de alta es de hace en torno a un mes, es decir, eh, como quien dice, todavía no he salido, de hecho no he salido.
Y por tanto, creo además que en vuestras exposiciones ha quedado clarísimo que estos 20 años de CEADAC lo que sirven es para poner de manifiesto un nivel de especialización y de conocimiento en el trabajo sobre el daño cerebral, que efectivamente es un referente no solo nacional, sino internacional. Así que voy a tomarme el título por lo literal y es 20 años después. Vale, pues vamos a hablar de futuro. Claro que sí, vamos a hablar de futuro. De hecho, creo que es lo más importante en nuestras vidas, es decir, es siempre pensar a futuro. No hay que mirar para atrás ni para tomar carrerilla, ni para eso. A nivel de presente y de futuro, pues el CEADAC tiene una trayectoria histórica, nace en un momento determinado y con una orientación eh, médica, terapéutica, etcétera, determinada, la que era fruto de su momento, ¿no? Ahora nos encontramos en un escenario en el que creo que coincidimos todos, y es que ese modelo, por ejemplo, de trabajo centrado en la persona usuaria, etcétera, pues nos permite pensar en que hay una posible evolución de futuro. Es decir, ahora somos conscientes, por ejemplo, de que hay que incorporar muchas más cosas a la ecuación, ¿no? Los modelos médicos se debilitan, se fortalece la importancia terapéutica y la manera de entender de manera más compleja a la persona, más sistémica, y por tanto el escenario que cobra interés es otro un poquito distinto. Personalizando en mi caso, ¿de dónde parto? Parto de la misma situación, bastante similar, con afectaciones quizá diferentes en según qué cosas, pero parto de una situación muy parecida a la de muchos compañeros con los que he convivido en esta institución, ¿no? Lo que pasa que mis aspiraciones en principio eran: soy doctor en psicología, investigador y docente de la mejor universidad de la Comunidad de Madrid, la segunda de España y entre las 200 mejores del mundo. Quiero volver ahí. Entonces, ese era el punto de partida. Claro, imaginaos, en las valoraciones, al principio del trabajo, etcétera, cuando se cerraba la puerta y nos quedábamos a solas y me decían: ¿qué quieres hacer? Eso. Quiero volver ahí. Bueno, ten cuidado con las aspiraciones, manéjalas con tiento. Claro, efectivamente, estamos hablando de vivir una vida donde tus aspiraciones no tienen límite, pero las expectativas las tienes que desarmar. Entonces, ese trabajo de desmontar expectativas y quedarte con las aspiraciones y no morir en el intento, ha requerido de verdad del apoyo de mucha gente. De hecho, si yo me tuviera que hacer una foto ahora mismo con la gente de la institución con la que he trabajado, nos tenemos que salir a la puerta, porque no cabríamos. Es decir, yo creo que de verdad conozco por su nombre y me conocen por mi nombre todas las personas del CEADAC. Eso te da idea de qué tipo de atención tan sistémica, tan compleja, es la que se realiza en un centro de este tipo. Y, por otro lado, es la demanda que tenemos. Es decir, el tipo de afectación que nosotros tenemos, bien sea por un ictus, bien sea por otro origen, es la primera causa de discapacidad severa. La primera. Es decir, nosotros nos asomamos al precipicio de la dependencia en unas condiciones eh, de verdad muy exigentes. Entonces, aquí me sumo a lo que os habéis asomado, y es la necesidad de centros de referencia. Bueno, si este vídeo lo escucha alguien que ocupe un cargo institucional o político, lo que le quiero plantear es eh, un centro como este tiene una capacidad de atención de en torno a unas
70 personas, más o menos. La prevalencia solamente del daño cerebral adquirido está en un país como España, está en torno a los 120.000 casos anuales. ¿Hace falta decir más? ¿Hace falta añadir algo más? Porque creo que los datos son elocuentes en sí mismos, ¿no? Y vamos acumulando años. Un año, 2 años, 3 años, y así sucesivamente. Con características totalmente distintas. Y aquí es donde viene un poco el... Pensemos en el futuro. Son tan distintas que las afectaciones no permiten protocolos estándar. Hay que hacer un trabajo persona a persona. Entonces, la cosa se complica más, se complica mucho más. Por tanto, la idea es, cómo puedo ofrecer el apoyo tan complejo, tan sistémico, que requiere una persona que tiene una afectación de daño cerebral, ¿vale? Para no caer en el agujero negro de la dependencia severa. Y bueno, los mensajes son, ¿se puede salir de esto? Claro que se sale, sí, sí, claro que se sale. Hay un montón de casos de éxito. Lamentablemente os aseguro que son más los casos de fracaso. Entonces, ¿cómo podemos revertir eso? ¿Cómo lo podemos cambiar? Pues efectivamente, creando estructuras complejas, sociosanitario-educativas como el CEADAC. Claro que sí, pero no necesitamos uno, es que necesitamos un montón. O sea, la cantidad de gente que está esperando, ¿de acuerdo? Entonces, ese equilibrio entre cuáles van a ser tus aspiraciones, ojo, sin expectativas, que estamos hablando del cerebro, y esto ya sabemos que no hay certezas, recién acabamos de descubrir científicamente que hay partes del cerebro que crean neuronas nuevas, esto hace 4 años se negaba, menos los profesionales de la rehabilitación, que ellos sí sabían que ese fenómeno se estaba dando. Dice, oye, no habrá descubrimiento científico, pero te digo yo, que llevo 20 años trabajando con gente con daño cerebral, que la plasticidad cerebral es un hecho, porque si no, esa persona estaría como cuando empezó, en la cama, sondada e inmovilizada. ¿De acuerdo? Entonces, existe, empezamos a tener evidencias científicas, etcétera, pero cada caso es un mundo. Y entonces, ¿cómo conectas? ¿Cómo es posible conectar con esa parte de lo que tiene valor y sentido para cada persona y que va a ser a lo que se agarre en su proceso de rehabilitación? Menuda pregunta, ¿verdad, Inmaculada? Menuda pregunta. Y me parece que yo creo que el reto a presente y a futuro va a andar por ahí, va a andar por ahí. Yo he tenido la ocasión, la suerte, como os decía, he trabajado con todas las personas del centro, con todas, con todas. Pero siempre tienes un equipo de personas de referencia que están más próximas a ti, ¿no? He conseguido contaminarlas con mi discurso y enrolarlas eh, para ver si encontramos respuesta a esta pregunta. O sea, ¿cómo habría que hacerlo? Y lo más bonito es que les he planteado transferir mi trabajo de investigación, el que yo hago en educación, que tiene que responder a una pregunta bastante similar. No partimos de un daño, pero partimos de diversidad. Si se podría transferir a este ámbito sociosanitario. Y hemos creado un término nuevo, el de personalización terapéutica, con todo lo que significa y su corpus teórico detrás, y estamos generando evidencias y demás. Vamos a empezar, de hecho, estudiando los datos recogidos en mi proceso como estudio de caso, ¿no? Para sentar un poco las bases teóricas y decir, oye, ¿qué pasaría si seguimos por esta línea, ¿no? Y en ese sentido,
pues no sé, yo os pediría que le siguieseis la pista a una profesional del centro, que es Paola Díaz, que ha sido mi fisioterapeuta de referencia durante muchos meses, o sea, muchos días a la semana, de muchas semanas, de un buen número de meses. Y, y- y se anima, se va a animar a arrancar su tesis doctoral sobre personalización terapéutica y ha querido contar conmigo como su director de tesis, ¿no? O sea, maravilloso. Para mí, un colofón maravilloso. En mi órbita sigo contando, que así lo hago, y ahora me alegra muchísimo poder invitar a mi neuropsicóloga de referencia. Zube, tú eres mi neuropsicóloga de corazón, pero ya sabes que yo he trabajado mucho con Amor Vice, y ahora la invito y viene conmigo a la facultad. Y me está ayudando, por ejemplo, eh, a asumir la tutela PAP de una estudiante con daño cerebral. Bueno, impresionante, de verdad, el trabajo que estamos haciendo en la facultad. eh, bueno, no sé, se me ponen los pelos de punta porque, no sé, identitariamente es algo muy fuerte para mí, ¿no? Eh, Antonio Blanco, mi médico rehabilitador, yo que os diría, habéis empezado ahí hablando de esta idea de que te dicen muchas veces a lo largo de este proceso, no vas a volver a andar, no, esa mano no vuelve, hola, ¿vale? Mi mensaje por aquí sería, señores neurólogos, no hablen de lo que no saben. Dejen ustedes hablar a los médicos rehabilitadores, que ellos sí saben de rehabilitación y los neurólogos no tienen ni idea. A ver, no quiero ser injusto, los hay maravillosos y excelentes, pero, joder, ¿verdad que hay un montón de tarugos? Uy, perdón. ¿Vale? Entonces, esa capacidad de resistirte, de plantear resistencia al camino que te marcan, ¿de dónde arranca? De lo identitario. ¿Dónde nos podemos apoyar en un proceso de rehabilitación tan incierto, tan lento y tan complejo? En lo identitario, que es donde está, de verdad, toda la energía del mundo. Toda. Y permite cambiar las cosas, sea cual sea tu aspiración. Porque, además, ¿qué pasa? Yo aspiro a lo que sea y me siento estupendo y me siento genial. Y dices, joder, tío, te estás engañando. Yo cuando he vuelto a la facultad, la gente se piensa que no oyes, que no te enteras. Y ostras, que si oyes, y oye los comentarios. Me acuerdo que yo he participado en un proyecto piloto andamiado por el CEADAC y por mi jefe y por la gente de la Universidad Autónoma de Madrid, que me permitieron ir haciendo una aproximación a mi trabajo muchos meses atrás y en unas condiciones completas y absolutamente increíbles. Increíbles. Es decir, oía a la gente que decía, pero si no se puede mover, si los pasos que da son minúsculos, si tarda en llegar al final del pasillo, pero ¿de verdad tiene necesidad de esto? Yo lo escuchaba y decía, no entendéis nada, no entendéis absolutamente nada. O sea, que me vais a decir a mí que se me va a poner algo entre mí y lo que tiene sentido y valor para mí en la vida. No se pone nada hasta que me pegue frontalmente con una pared, me caiga al suelo y no me pueda levantar. Es decir, hasta que me muera. ¿De acuerdo? Entonces,
de inhabilitar a las personas porque tengan un daño, o por edad, o lo que sea. El cambio legislativo lo que coloca ahora mismo es una situación en la que efectivamente lo importante es la figura de la curaduría, es decir, ofrecer a la persona todas las posibilidades, pero que quien elija, quien gobierne, quien... os toca conocerlo más en profundidad y ayudar a habilitar soluciones. Vais a encontrar un montón de voluntarios. Estamos un montón de voluntarios que os podemos ayudar, asesorar, empujar en el proceso. Contad con nosotros. Vale. Pues muchísimas gracias y feliz cumpleaños con todo el orgullo del mundo. O sea, siéntete súper orgullosa de este cumpleaños, Inmaculada, y toda la gente del CEADA. Gracias. Bueno, yo estoy, además de emocionada, lo primero, porque la emoción es buena, la emoción se debe expresar y es lícito la emoción. Yo creo que está denodada, ¿no? La emoción parece que es como floja, pues la emoción es lícita y yo puedo deciros que estoy emocionada de lo que hemos vivido hoy en esta horita. Yo creo que han explicado tan estupendamente lo que realmente queríamos y a dónde hemos llegado, que no sé si habéis dejado un listón muy alto para las otras 19 actividades que va a haber después. Habéis hablado de la atención centrada en la persona, que para nosotros es vital. Habéis hablado de la transdisciplinariedad. No es multi ni pluri, es que tenemos que estar todos en torno a la persona. Y esto no lo dice ni un profesional, ni lo dice un libro de texto. Lo están diciendo personas que lo han vivido directamente. La referencia, yo siempre digo que no la da la orden de creación del centro, que a mí me pueden poner que somos centro de referencia. Quien da la referencia es la ciudadanía, la población. Y con esto, pues me vais a permitir, me habéis levantado la moral, que en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, pues merece la pena. Así que gracias, gracias, gracias. Habéis hecho una representación magnífica de las 6.000, vamos ya por 6.500 personas que se ha atendido a lo largo de estos 20 años. Y, por supuesto, nuestro objetivo es replicar este modelo. Es difícil, pero de verdad que yo, que como ya tengo una edad, esto es cuestión de edad, no es de otra cosa, cuando hicimos el proyecto de centro, pensábamos que era inviable tenerlo, no parecía que esto no podía tirar para adelante y mirad, hemos podido. Lo único que estamos a mitad de camino. Nos queda más camino por recorrer, pero ya sabéis lo que dice el poeta. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así que a por otros 20 años. Sí. Muchísimas gracias. Y os esperamos en la siguiente actividad, que será el día 24 a las 11, y hablaremos de la evolución del modelo de atención al daño cerebral. Muchas gracias a todos por estar ahí.